Medio ambiente en comunidad. Con Raúl Benet. 9:31, como siempre, cada martes tenemos la cita para hablar acerca de los temas urgentes, el medio ambiente, y Raúl Benet ya está vía telefónica para hablar acerca de un tema que ha causado pues evidentemente bastante expectativa, cuáles son los términos en los que se va a estar revisando el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo hay un ángulo, hay un ámbito que también reviste mucha importancia, que es las implicaciones para el medio ambiente de este acuerdo. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días a todo tu auditorio y a todo el equipo de IMER. Pues sí, es un tema bastante, aparentemente un poquito árido, pero que sí tiene una gran importancia. Es pues todo el tema de cómo es que el Tratado de Libre Comercio, originalmente el Telecán, luego el TEMEC, y la discusión que se está dando ahora, tienen una serie de instrumentos que impiden que que los gobiernos, en particular el gobierno mexicano, pueda realmente instrumentar su legislación ambiental, su política ambiental, y no solo ambiental, sino también de derechos humanos. Son estos unos mecanismos que vienen dentro del convenio, en particular en el Telecán están en el capítulo 14, que son los mecanismos de arbitraje entre el inversionista, la empresa norteamericana o canadiense generalmente, y el Estado mexicano en este caso. Esos mecanismos que conocemos como ISDS, porque pues, se llaman en inglés, están jugando un papel realmente muy, muy nocivo, no solo en México, en todo el sur global, en contra del medio ambiente. Yo parto de que es algo muy parecido a aquellos corsarios, aquellos buques que tenían permiso para saquear, que eran buques piratas, pero con licencia, y que pues estaban ya ahí para proteger los intereses del imperio y para transportar el oro, la plata y lo que ahora serían los minerales críticos, pues de las regiones de donde los saqueaban. Entonces, pues estos mecanismos a mí me recuerdan mucho, porque me recuerdan mucho a las patentes de corso y a los buques corsarios, porque pues justamente lo que son estos mecanismos de arbitraje, inversión de Estado, inversionista-Estado, son realmente patentes de corso que tienen las empresas y que los incluyen y que de alguna manera presionan a los gobiernos de los estados para que firmen los tratados de comercio con estas cláusulas. Entonces, bueno, recientemente, durante la semana pasada, hubo varios foros muy interesantes en la Ciudad de México, donde se presentaron en diferentes foros implicaciones ambientales de estos instrumentos de arbitraje, porque se procura, y la demanda de varias organizaciones civiles mexicanas es que definitivamente este instrumento que aparece en algunos de los anexos del capítulo 14 del TEMEC que se está revisando, pues no deberían de ocurrir. Es importante decir que justamente hubo en los últimos meses del 2025 en Estados Unidos, durante las consultas del gobierno de los Estados Unidos formales, las consultas formales para la firma o para la revisión del TEMEC, consultaron a una cosa que le llamaron el round table de los grandes empresarios norteamericanos, de las grandes corporaciones, y ellos coinciden en que es necesario poner estos mecanismos de manera muy fuerte. ¿En qué consisten estos mecanismos de los que estamos hablando? Una empresa dado que se firma un tratado de libre comercio, y una empresa dice, por ejemplo, yo voy a ganar en los próximos 100 años 30,000 millones de dólares. Entonces invierte, pero invierte no 30,000 millones, invierte 1,000 o lo que sea, y entonces los invierte, y si en algún momento a lo largo de ese tiempo se declara un área natural protegida, cambia la ley, hay una política pública para proteger un río, para proteger, o que cambie de alguna manera cualquier legislación, y ellos no tienen sus 100 años de las inmensas ganancias que habían pensado o habían dicho que podrían ganar, demandan al Estado mexicano por esa cantidad o al Estado del país en cuestión. En este caso, por ejemplo, es clarísimo, y yo estoy involucrado ahí por todo el tema de la mina Calica, propiedad de la empresa norteamericana Vulcan, de la que hemos hablado
recientemente aquí en el programa. Esa empresa, ellos le venden a sus accionistas la promesa de que tienen recursos de roca caliza en el Caribe mexicano, en Playa del Carmen, tienen recursos para extraer durante los próximos 100 años, lo cual es falso porque ni tienen permiso ni existen esos recursos, pero así venden sus acciones en Estados Unidos. En el momento en que se revisa todas las barbaridades que han estado haciendo durante los últimos 20 años, donde han estado ahí, bueno, de hecho llevan 34 años, se revisan las barbaridades ambientales y sociales que han hecho, se les clausura, y ellos a través de este mecanismo de disputa directamente de la empresa contra el Estado en cuestión, en este caso contra México, demandan a México para que les pague 2,000 millones de dólares, cerca de 25,000 millones de pesos, no por lo que han invertido, ni por lo que cuesta, digamos, lo que dejarían, más bien, sino por lo que cuesta, por lo que dejarían de ganar en caso de que hubieran seguido la mina, explotando la mina, suponiendo que les hubieran dado los permisos, suponiendo que hubieran cumplido con sus obligaciones ambientales. Entonces, este es un ejemplo, la mina de propiedad de Vulcan, la mina Calica, que Vulcan, bueno, es el gigante del asfalto de los Estados Unidos. Entonces, ellos demandan a México por esta cantidad ¿y qué pasa? Las comunidades, por ejemplo, no tienen derecho a ser escuchadas, el mismo gobierno no se puede defender por las violaciones ambientales, el tratado digamos, la demanda que establece esta compañía contra México, que se basa en el tratado, no tiene ninguna mención, digamos, o ninguna referencia al impacto ambiental que pudo haber tenido la mina. Ellos no niegan que generaron un desastre ambiental, no niegan incluso que violaron las condicionantes que les habían puesto, o sea, no niegan los motivos por los que fueron clausuradas, sino que lo que dicen es que ellos tenían el derecho a que se les renovara el permiso y por lo tanto México incumplió con ese derecho. Les expropió, según ellos, lo cual es falso, pero en el tratado dice que si tú le cambias o si tú estableces un área natural protegida, por ejemplo, donde antes había una mina, o cambias la ley minera para prohibir que se lleve a cabo minería en áreas, o llevas cualquier otra, o tomas como nación cualquier otra medida, ellos lo consideran una expropiación. Aunque siguen siendo dueños de la tierra, no hubo ninguna expropiación, ellos utilizan un instrumento, una figura jurídica dentro del tratado, dentro de estos mecanismos, para decir que México los expropió. También acusan a México de no haber utilizado la fuerza pública en contra de quienes se han opuesto, de las comunidades, lo cual es gravísimo, porque el tratado le da a la empresa el derecho de exigir a un país que utilice la fuerza pública contra su propio pueblo para defender los intereses del tratado. Bueno, de tal manera que estos instrumentos, los ISDS, pues permiten que una empresa extranjera demande directamente a un Estado, ante un tribunal, un tribunal internacional privado. Ahí hay que también decir que quienes son los árbitros, que no jueces, aunque ellos se presentan como jueces, pero en realidad son árbitros, son tres personajes que pueden decidir, por ejemplo, sobre si México le tiene que pagar 25,000 millones de pesos a la empresa o no. Tres personas lo van a decidir de una manera totalmente opaca, de una manera totalmente arbitraria. Y bueno, pues eso nos pone ante algunas preguntas. ¿Por qué una empresa tiene acceso a un tribunal que ni siquiera es nacional, sino supranacional, más allá de la nación, mientras que la comunidad ni siquiera tiene derecho a ser escuchada? Si aceptaron de la comunidad, en el caso de Vulcan, una amicus curia, que es el hecho de que la comunidad se presenta como tercero afectado, pero no le hacen ningún caso, no le preguntan, no lo visitan, no le dan derecho a audiencia, no le piden pruebas, realmente no lo pelan. Entonces, bueno, pues hemos enfrentado, este es un ejemplo que yo conozco a fondo, pero en México hemos enfrentado otros y hemos perdido en varios de ellos. Entonces, pues en realidad las organizaciones civiles no entendemos por qué tenemos, bueno, sí lo entendemos, porque hay presiones pues brutales por parte de los empresarios y del gobierno de los Estados Unidos para firmar ese instrumento de disputa Estado, pero sí pensamos que la Secretaría de Economía y los negociadores
mexicanos ante el TEMEC o los negociadores ante la revisión del TEMEC, pues deberían hacer todo lo posible por eliminar estos instrumentos que no son tribunales ambientales, que no son tribunales de derechos humanos, que solo son tribunales totalmente asimétricos e injustos para la protección de los inversionistas. Estas empresas pueden demandar a los estados, el estado no puede demandar a la empresa en esos tribunales por las violaciones que cometió, por supuesto, y como decía, las comunidades tampoco pueden hacerlo, y existe una asimetría gigantesca. Entonces, bueno, pues esa es la discusión, debemos mantener el anexo 14 sobre todo estos apartados del anexo 14 del TEMEC, ahora que se está revisando, debemos mantener estos apartados que permiten pues la instrumentación de estos mecanismos, o debemos eliminarlos. Pues todas estas asambleas que ha habido de sindicatos, de organizaciones de derechos humanos, de comunidades durante toda la semana, y que los van a seguir habiendo o que van a seguirse reuniendo, pues piensan que no debería de ocurrir. De hecho, el representante de Quetzaltza, representante de las comunidades indígenas mayas, participó en una audiencia en el Senado norteamericano, en las consultas de aquel lado, para entender qué estaba pasando, y por supuesto que las comunidades indígenas mexicanas y de todo el mundo dicen, pues no tenemos que desaparecer estos instrumentos, que pues son las patentes de corso del siglo XXI. Ese es el comentario, querida Adriana, y vamos a seguir muy atentos porque pues esto se va a decidir en los próximos meses. Es un llamado de alerta, Raúl, ¿no? Sobre todo considerando lo que acaba de hacer Trump la semana pasada, en el sentido de dar marcha atrás a toda una normativa, una política climática diseñada por Barack Obama, que ponía estas limitaciones sobre todo para el sector inversionista, el sector empresarial, pero ahora pues pareciera ser que, o más bien es muy evidente cómo Estados Unidos está dando marcha atrás dentro de sus propias políticas ambientales para su territorio, y por ahí también, y pues de ahí entonces la preocupación acerca de cómo se va a comportar el gobierno de Trump dentro de esta revisión del tratado, Raúl. Así es, eso que hizo la semana pasada, de lo que ya también habíamos platicado, es brutal, es gravísimo salirse, pero también el hecho de haberse salido del Acuerdo de París, de la Comisión Marco de las Naciones para el Cambio Climático, el haber desaparecido la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es parte del tratado, no es formalmente, pero era como el único componente ambiental que tenía el tratado, el TEMEC, y Estados Unidos se sale, dejándolo hueco. Sí, la situación es realmente pues inconcebible. Digamos, hace un año o hace 2 años no hubiéramos pensado que íbamos a retroceder de una manera tan brutal. Pues tendremos entonces la mirada pues bien puesta en torno a cómo se den estas negociaciones, y conversamos contigo entonces la próxima semana. Gracias, Raúl. Muchas gracias, querida Adriana, a todo el auditorio, a todo el equipo, un abrazo. Un abrazo también para ti, Raúl Banet, como siempre, con los temas que urgen, los temas que siempre es importante hablar, como es medio ambiente en comunidad.